Un saludo cordial para todos ustedes, queridos estudiantes, para los compañeros de la red también. Un afectuoso saludo. Quiero presentar, mi nombre es Diego Arturo Sáenz Dávila, hago parte de la red del curso de Acción Psicosocial en el Contexto Jurídico y para esta ocasión vamos a realizar la segunda web a través de este video, pues desafortunadamente la web que se hizo el día 11 de abril no guardó la grabación, así que para que ustedes no pierdan la información que se dio en esa web, decidimos con los demás docentes, además de la doctora Olga, nuestra directora, que se realizara a través de nuestros comentarios, de nuestras actuaciones en cada uno de los temas y pues uniéramos un video para que ustedes lo pudieran tener. Entonces, el tema de hoy es campo de aplicación de la psicología jurídica. Los acompañamos la doctora Luz Marlene Escamilla Suárez, el doctor Néstor Ricardo Ávila Murillo y quienes habla Diego Arturo Sáenz Dávila, todos docentes del curso de Acción Psicosocial y Contexto Jurídico. Bueno, para iniciar entonces vamos a tomar diferentes temáticas que han sido importantes a través del curso y a través de las guías de trabajo que ustedes han ido elaborando y han ido ajustando más bien durante todo este periodo académico. Ya recuerdan que estamos a punto de terminar nuestro curso, estamos en la fase 3 y pues afortunadamente han habido eh, muy buenas respuestas de parte de los estudiantes respecto a las actividades. Hay cosas que hay que mejorar obviamente, pero en términos generales el curso ha tomado una buena dinámica y pues esperamos que termine de la mejor manera. Entonces las temáticas a abordar serán conducencia de la norma y áreas del derecho, derechos humanos y derecho constitucional. Mis compañeros hablarán de campos de aplicación, acciones temáticas que se abordarán, sitios de desempeño y por último algunas características de los casos del simulador y pues lo que evidentemente tendremos que realizar en cada uno de estos trabajos. Bueno, entonces, importantísimo, chicos, que ustedes puedan revisar eh, la, bueno, todas han sido muy importantes y muy beneficiosas, pero una de las grabaciones que tenemos respecto a la revisión de las lecturas la realizó la doctora Cintia, donde habló sobre los aportes de la psicología jurídica al derecho. Entonces, les hablo de esta intervención de la doctora Cintia porque ahonda mucho más en el tema que yo voy a hablar sobre el derecho y sobre pues todo lo que tiene que ver con la norma y los derechos humanos, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes escuchen en mi intervención también puede ser profundizado en la contextualización que ella hace en en el encuentro literario, ¿listo? Que se llama Aportes de la Psicología Jurídica al Derecho. Entonces, vamos a hablar sobre la conducencia de la norma de las áreas del derecho y también voy a hablar ya para finalizar sobre una breve reseña de los derechos humanos. Bueno, entonces vamos a iniciar con algo muy básico que es saber qué es el derecho. Muchas veces nosotros nos confundimos en cuanto a, a la apreciación que tenemos de la psicología jurídica como auxiliar o como, de alguna manera, una asesora del derecho. Entonces, es muy importante que nosotros como psicólogos jurídicos, los que quieran seguir esta área más adelante, ya a nivel profesional, pues se van a dar cuenta que evidentemente sí, el psicólogo jurídico está inmerso en el mundo del derecho, en lo judicial, y pues por ende debería trabajar de la mano con los abogados, con las personas que están involucradas en los contextos judiciales. Entonces, el derecho proviene del término latino directum, que significa lo que está conforme a la regla. El derecho se inspira en los postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en la sociedad. Todo lo que nosotros hacemos es derecho, básicamente. Nosotros, desde que damos nuestro primer llanto o llegamos al mundo y damos nuestra primera respiración, ya somos
considerados dentro de la sociedad como ciudadanos. Y al ser considerados ciudadanos, pues ya iniciamos con una serie de derechos. Obviamente, desde el mismo vientre materno también se habla de los derechos que tienen los menores, pero digamos que desde un punto de vista mucho más eh, práctico, esa ciudadanía se logra desde que nosotros tenemos un certificado que se llama el certificado de nacido vivo, y ahí ya empezamos a ser ciudadanos y empezamos a tener ciertos derechos y también ciertos deberes. De acuerdo también al lugar donde nacemos, pues esos derechos pueden cambiar en algunas circunstancias o la normatividad que esa sociedad pues tiene respecto a algunas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de esta primera parte? Que ustedes entiendan que el derecho es universal. Todos desde que nacemos tenemos esa, esa posibilidad de, ya simplemente por ser seres humanos y nacer en ciertos contextos, adquirir derechos. ¿Listo? La Real Academia de la Lengua, que es la RAE, habla del derecho como un conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en toda la sociedad, cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros no podríamos vivir sin las normas, ¿no? ¿Cómo sería un mundo sin que nos estuvieran regulando la conducta y sobre todo sin que esas personas que llegan a transgredir las normas no tuvieran consecuencias? Desafortunadamente, pues los seres humanos nos acostumbramos a que tenemos que ser controlados en muchas circunstancias, o si no, pues crearíamos un caos, ¿no? Cuando hemos visto situaciones donde la justicia no impera y donde no hay autoridades que controlen, vienen ciertos problemas de control social, ¿no? Entonces la gente normalmente se acostumbra a que haya una autoridad o que haya una figura diferente a lo que nosotros conocemos en nuestros hogares, en nuestras instituciones educativas, sociedades, que sea quien se encargue de controlar esa conducta. En nuestro caso, pues sería la policía, la fiscalía, la autoridad, todas esas instituciones que están para controlar, ¿no? Entonces, importantísimo que entendamos de este concepto de la RAE que controla todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué busca el derecho o cuál es su objeto? Resulta que nosotros, cuando hablamos también de la norma jurídica, hablamos de una serie de objetivos que tiene el derecho en cuanto a su finalidad, ¿no? Entonces, tenemos tres. En este caso es la justicia, que debería ser constante, y que es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, o sea, lo que se merece. El bien común es el conjunto de valores, bienes y experiencias que contribuyen a la conservación y al progreso de la comunidad y al bienestar material, moral e intelectual de las personas que viven en ella. Obviamente el bien común, tanto la justicia, no son fáciles de lograr. Nosotros tenemos uno de los, digamos que, países, naciones, contextos donde más se quiebran normas, más se quiebran muchas veces esas leyes que han sido ajustadas para que la sociedad sea mejor. Entonces, digamos que esto es un ideal, se busca, en la mayoría de casos la justicia no siempre llega como la queremos. En algunas oportunidades la justicia es para las personas que la pueden pagar, y pues obviamente que eso no debería ser así, pero sucede. El bien común entonces es el pretender que todas esas situaciones beneficiosas para la comunidad pues terminen siendo de alguna manera llevadas a cabo a través del bienestar material, moral e intelectual. Y por último, la seguridad jurídica, que es la garantía que se le da al individuo de que sus bienes, su persona y sus derechos no serán objeto de ataques violentos, y si llegaran a producirse, pues va a tener de alguna manera la protección y la garantía de la sociedad. Entonces, si a mí me llegan a, no sé, atentar contra mi vida, si quieren
cometer un homicidio en contra mí, o si quieren robarme alguna de mis pertenencias, pues el Estado tiene la obligación de garantizar que eso no suceda y que si en algún momento me llegaran a mí, por ejemplo, a quitar mis bienes, pues se ejerza entonces una acción en contra de la persona o las personas que lo hicieron, porque es un delito, ¿listo? Y me están vulnerando un derecho. Entonces, la seguridad jurídica tiene que garantizarse en todas las sociedades. Bueno, entonces ahora pasemos a la parte de la norma jurídica, moral y social. Esta es, digamos que, una parte que tiene diferencias respecto a la sociedad, ¿no? Donde vivimos, de la cultura donde estamos. Entonces, las normas son disposiciones creadas por la sociedad que regulan el comportamiento de los individuos en determinado marco geográfico. Por eso les hablaba que depende también de donde nosotros nos encontremos en un contexto. ¿Qué es entonces la norma jurídica? Las normas jurídicas son aquellos códigos de conducta que en caso de no cumplirse son sancionados por el Estado por medio de las leyes previstas en constituciones o reglamentos que deben cumplirse forzosamente. En nuestro país tenemos el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal, donde establecen tipologías de delitos. Entonces, está en contra de la libertad sexual, por ejemplo, en contra delitos vulnerados en contra de los bienes materiales, por ejemplo, donde cada uno está, como les digo, tipificados, es decir, tenemos cualquier cantidad de delitos y cada delito se ajusta a una situación donde la norma es infringida o por lo menos el sujeto de alguna manera no la logra llevar a cabo de la manera que se prevé. Entonces, en este caso, pues las personas tienen la oportunidad de denunciar a otros frente a esos incumplimientos o sanciones que se hacen de la norma, también a las instituciones, porque no solamente uno puede denunciar a las personas, también a las instituciones, en ese caso hablaríamos de derecho administrativo. Y pues tenemos muchas herramientas, ¿no? Entonces existen muchísimos tipos de derecho, como ya lo voy a explicar, pero nosotros, en el caso del delito, nos basamos en un código de procedimiento penal donde no solamente nos dice cuáles son los delitos, sino cómo se llevan a cabo las audiencias y cómo serían las sanciones o penas para esas personas que los incumplen. La norma moral son distintas en cada individuo y dependen de las creencias religiosas de la sociedad en la que viven, aunque muchas de ellas ya son universales. Podemos compartir, por ejemplo, normas morales en el contexto latinoamericano porque tenemos culturas muy parecidas, pero sí tendríamos muchas diferencias con culturas como, por ejemplo, la japonesa, no sé, los musulmanes, donde pues sí tienen comportamientos distintos respecto a algunas situaciones. Entonces, los individuos las aprenden por medio de su familia, de la religión o de la escuela, y si no se cumple con estas, no se castiga por la ley, a menos que además de ser norma moral, también cometa eh, ese, ese, esa infracción o esa eh, sanción que no se cumple eh, porque se acaba de quebrar una norma jurídica. ¿Listo? Pero normalmente la norma moral obedece a situaciones sociales, donde nosotros aprendemos a través de nuestra familia y de nuestro contexto. ¿Listo? Una norma moral, ¿cuál puede ser? No sé, no vestir provocativamente en el caso, por ejemplo, de algunas religiones, ¿sí? Donde les dicen a las mujeres que no pueden pues mostrar más arriba del cuello o que la falda debe tener ciertas características en cuanto a las medidas que debe bajar de la rodilla. Bueno, eso sería una norma moral. Si la mujer decide un día vestir como le parece, con un escote o con una falda mucho más corta, no es un delito, pero sí puede ser atacada desde lo moral. ¿Listo? Las normas sociales son aquellas reglas en las que se basa o ajusta la conducta de los individuos, miembros de una sociedad, estableciendo lineamientos de valores que deben seguirse en las actividades y tareas del individuo. Entonces, ¿cuál puede ser una norma social para nosotros? Bueno, el usar tapabocas ya está tipificado como algo eh, que debemos hacer por una situación de salud, ¿listo? Un ordenamiento en términos de salud. Otra puede ser entonces
el que en una zona donde haya mucha violencia, muchas circunstancias de conflicto, las personas deban guardarse en sus casas antes de las 9 de la noche, por ejemplo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Pueden estar por fuera de la casa a esa hora, pero las circunstancias que, que maneja esa sociedad o las consecuencias que puede tener, puede ser su muerte, puede ser que lo agredan. Entonces, las normas sociales normalmente se aplican de acuerdo a las necesidades que tiene un contexto social. Entonces, en ese caso, también tienen que ver con la forma como se ajustan las sociedades y no necesariamente tendrían que verse involucrados en un contexto jurídico. Es decir, si se quiebra una norma social, tampoco así como la norma moral tendría unas implicaciones judiciales. Bueno, entonces, ¿cuáles son las áreas del derecho? Yo les hablo de las más comunes, de las que nosotros podemos trabajar de manera más frecuente, pero pueden existir muchísimas otras, ¿no? Entonces, necesariamente podemos tener muchísimas otras áreas del derecho que no están pues enmarcadas acá. Bueno, entonces la primera área del derecho podría ser el derecho laboral, que enmarca todo lo que tiene que ver con el trabajo en contextos de trabajo, ¿no? Donde nosotros pues vamos directamente a trabajar directamente con las personas que están involucradas a través de un contrato laboral, ¿sí? O que por lo menos tienen algún tipo de eh, pertenencia a alguna organización y que pues también por esa labor que realiza recibe algún tipo de remuneración, ya sea a través de honorarios o a través de un salario. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en esta área podemos involucrarnos en psicología jurídica, por ejemplo, haciendo un informe de acoso laboral, ¿sí? Donde demostramos que alguien está siendo afectado en todo el aspecto mental y emocional por unas condiciones de trabajo que no son las adecuadas. El derecho civil trabaja muchas veces los conflictos que hay entre las personas, sobre todo en temas donde se trabajan contratos. Entonces ustedes, por ejemplo, inician no sé, una casa, ¿listo? Y hacen un contrato con el maestro de obra y resulta que esa persona les queda mal, a los 3 meses les abandona la obra, pero ustedes tienen un documento donde dice que él se comprometía a terminar una casa en 6 meses, por ejemplo. ¿Qué hacen ustedes? Que colocan una demanda civil porque esta persona está incumpliendo un contrato. Entonces, también nosotros en el área civil tendríamos una importancia eh, en nuestro trabajo como psicólogos jurídicos, por ejemplo, haciendo un informe que hable sobre el daño psicológico que se le causó a esa persona por que se le incumplieron los tiempos de trabajo con, pues en este caso que les doy, con la elaboración, con la construcción de esa casa. ¿Listo? El derecho penal, pues básicamente es todo lo que tiene que ver con las situaciones que se presentan dentro de un ambiente eh, sancionatorio, donde nosotros no cumplimos una norma legal, una ley, y pues cometemos, como les comenté al principio, caemos en una tipología de un delito y pues tenemos que ser juzgados por la ley. Entonces, en ese caso, el derecho penal también tiene mucha rango de acción del psicólogo jurídico, por ejemplo, para la elaboración de un informe forense que hable sobre un examen mental, sobre eh, si la persona es inimputable o no, si existen algunas características, por ejemplo, eh, asociadas a una perfilación criminal, por ejemplo, en el caso de los agresores sexuales, y pues muchísimas otras, ¿no? Entonces, el derecho penal también es un área del derecho donde tiene muchísima cabida el psicólogo jurídico. Es el derecho de familia, donde nosotros también podemos hacer informes sobre custodia, sobre adopciones, violencia intrafamiliar. Hay muchísimas cosas que hay que hacer ahí. Derecho constitucional y por último derechos humanos, que es la última parte que les voy a explicar. Entonces, de esto de las áreas del derecho, pues queridos estudiantes, hay muchísimo que hablar. Son muchísimas
cosas en las que nosotros podemos aportar como psicólogos jurídicos, y pues afortunadamente que cada vez la psicología jurídica tiene un campo mucho más extenso en nuestro contexto. Entonces, en cualquiera de esas que les acabo de nombrar, aunque también existen otras como el derecho administrativo, eh, que también nosotros podríamos tener una importancia muy alta en nuestro trabajo, porque muchas veces los jueces tienen en cuenta o las autoridades tienen en cuenta en gran medida lo que el psicólogo manifiesta en un informe para tomar decisiones. Entonces, de ahí la importancia tan grande de hablar de la actuación del psicólogo en diferentes contextos del derecho. Y por último, los derechos humanos. Los derechos humanos se constituyen como un conjunto de potestades a toda persona y una vida digna. Y también tiene elementos inherentes a las personas de carácter universal, irrevocables, inalienables, intransmisibles, igualitarios, renunciables, y son facultades y exigencias de igualdad, libertad y dignidad. Entonces, importantísimo para complementar esa parte ahí, es que ninguna persona puede nacer sin derechos. Toda persona que nazca inmediatamente tiene todos los derechos que se han ido, digamos que, eh, complementando a través del tiempo, porque, pues como ya les voy a explicar, no siempre hemos tenido los mismos derechos, han ido cambiando. Inclusive, por ejemplo, si hablamos del tema de las mujeres, los derechos de la mujer durante los últimos 60, 70 años han cambiado bastante, afortunadamente, y han sido eh, cambiados para que cada vez sean igualitarios. ¿Listo? Entonces, digamos que en ese sentido, lo más importante en cuanto a derechos humanos es entender que son universales, que para cualquier persona, independientemente su raza, su credo, las situaciones que puedan estar asociadas a un contexto económico, pues no deberían cambiar. ¿Listo? Todas las personas tenemos exactamente las mismas maneras de acceder a nuestras facultades que han sido ordenadas por el Estado, y en muchos casos, pues cuando son vulneradas, tenemos la oportunidad de ir a otros estamentos, si no es en nuestra propia nación donde nos garantizan los derechos, podemos ir a un contexto internacional para hacer que estos derechos sean restablecidos. Entonces, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos, y estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Entonces, otra cosa importantísima de entender acá es que los derechos humanos no solamente son derechos, también son deberes. ¿Listo? Es decir, cómo nosotros nos ajustamos también a las normas que nos da la sociedad en la que vivimos. Entonces, ¿qué reconocen los derechos humanos? El valor de la persona por encima de cualquier realidad y de su dignidad como ser humano. Entonces, no importa el estrato, no importa la situación religiosa, siempre nosotros vamos a hablar de derechos humanos en términos de eh, universalidad. Eh, el valor de la libertad como fundamento inmediato es uno de sus principales principios. Y para hablarles algo de los antecedentes, inician en el año 1948, exactamente el 10 de diciembre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, esto es algo histórico, obviamente, no solo por lo que se está firmando, sino por el contexto político y social en el que se está viviendo. 1948 es obviamente la época de las guerras, donde mueren millones de personas en un conflicto armado entre muchos países, y pues afortunadamente este documento se empieza a volver cada vez más frecuente y pues obviamente a exigirse su importancia en los contextos legales, ¿no? Entonces, desde ahí pues digamos que como tal surgen los derechos humanos, entre paréntesis, de una manera normativa, pero pues suponemos que muchas veces
en muchos otros contextos, en siglos anteriores o en momentos diferentes de nuestra historia como humanidad, pues también hubo otra serie de normas que trataban de protegerlos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los instrumentos internacionales para hablar de derechos humanos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y por último también todo lo que tiene que ver con las unidades o instituciones que deberían garantizar estos derechos humanos a nivel internacional o en el contexto donde se desenvuelvan. Entonces tenemos el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, donde están la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Interamericana para Derechos Humanos, el Sistema de Protección de Derechos Humanos Europeo y el africano. Entonces ahí tenemos, digamos que organizados por continentes, pero también, pues obviamente, hay otro tipo de organizaciones que se dedican a la protección de derechos humanos. Los principios, progresividad, sin discriminación y renunciabilidad, es decir, usted no puede decir, no, yo no quiero hacer valer mis derechos por cualquier circunstancia, porque no son renunciables. Interdependencia e indivisibilidad. Y las otras características que tienen los derechos humanos son que son universales, innatos, que nacemos con ellos, inviolables, intransferibles, complementarios, imprescriptibles, es decir, que bajo la norma jurídica no pueden, digamos que pasar algunos años para que ese delito o esa infracción o esa vulneración a los derechos no se tenga en cuenta, sino que si usted tiene 30 años y quiere denunciar una tortura, por ejemplo, lo puede hacer porque no son imprescriptibles a través del término jurídico. No jerarquizables, o sea, no hay unos más importantes que otros, y transaccionales. Y ya para terminar, los derechos humanos más frecuentes que nosotros conocemos o que más se protegen son el derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la dignidad, a la igualdad y a la libertad. Entonces, pues queridos estudiantes, de esa manera damos por terminada esta parte inicial de nuestra web conferencia. Espero que pues les hubiera quedado claro algunas cosas que de pronto las lecturas no estaban muy profundizadas. Y si hay preguntas, pues seguramente las vamos a poder desarrollar los docentes en otro contexto. Espero que sigan con el éxito del curso y con el cumplimiento de sus actividades de manera responsable. Ya estamos finalizando, como les dije, entonces es el último esfuerzo que ya nos queda en la última fase y pues con mucho cariño, cada vez que tengan alguna inquietud, pues pueden comunicarnos a nosotros como sus tutores. ¿Listo? Un abrazo, que les vaya muy bien y continuamos con la exposición de la doctora Luz Marlene. Con el fin de comprender la relación entre la psicología del derecho como ciencias sociales, es importante conocer los campos de aplicación de la psicología jurídica para entender las acciones psicosociales de esta rama de la psicología. En tal sentido, los campos de aplicación de la psicología jurídica son los siguientes. Tenemos la psicología testimonial, que se encarga de hacer la evaluación de las variables psicológicas intervenientes en el testimonio judicial a partir de la exactitud y credibilidad. ¿Cuál es su ámbito de actuación? Es todo el proceso de evaluación del testimonio. Aquí algún aspecto muy importante es la evaluación del testimonio infantil, la asesoría en el interrogatorio judicial para la detención del engaño y de la mentira ante entes judiciales. Tenemos la psicología forense.
El fenómeno psicológico intervenir en la evaluación y o mediación de los comportamientos que se producen en los ámbitos judiciales. Transversaliza todos los campos de la aplicación de la psicología jurídica y su ámbito de actuación es a través del peritaje psicológico, que le permite hacer la sustentación en juicio de un dictamen pericial en el cual se puede actuar para la acusación, como también se puede actuar para la defensa. Tenemos la psicología del menor. En la psicología del menor y la familia, el fenómeno psicológico intervenirá en la evaluación y tratamiento del menor y su familia. El ámbito de actuación es la evaluación, asesoría e intervención en los procesos de separación y divorcio, en particular lo relacionado con medidas para adoptar a los hijos, los procesos de nulidad, matrimonio en menores, acogimiento y adopciones, restablecimiento de derechos y protección al menor, y también todos los procesos de explicación, evaluación y tratamiento de los menores infractores. Tenemos la psicología de la mediación y conciliación. En esta, el fenómeno psicológico intervenir la aplicación de la psicología de los procesos comunicativos a la resolución pacífica y negociación de los conflictos judiciales. ¿Cuál es su ámbito de actuación? Básicamente, trabaja en todo lo relacionado con el diseño de procesos de mediación y conciliación laboral, puede ser en sitios como las cámaras de comercio, en asesorar a operadores judiciales en variables psicológicas para los procesos de mediación y conciliación, por lo menos cuando existen demandas, entonces apoyan en este proceso, también apoya la Procuraduría. En este momento quienes participan en esos procesos de conciliación es precisamente los procuradores judiciales y también en entes como las comisarías de familia. Continuando, tenemos la psicología victimológica, que estudia los efectos psicológicos de la víctima producidos por el delito, donde se revisa básicamente la tríada existente entre la víctima, el victimario y el delito, revisando el daño, las secuelas, el impacto psicológico producto del delito. ¿Cuál es su ámbito de actuación? Todo lo relacionado con entender el significado psicológico de la victimización, la recuperación de la víctima, el fortalecimiento de los derechos, la ecuación victimar, todo lo relacionado con programas de atención a víctimas y muy importante todo lo relacionado con campañas de prevención para prevenir la victimización, y aquí viene todo lo relacionado también con la aplicación de encuestas de victimización. Tenemos la psicología policial y de las fuerzas públicas, cuyo fenómeno psicológico intervenir es el estudio de los procesos psicológicos en funcionarios policiales asociados y fuerzas militares. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Es todo lo relacionado con los procesos de selección e incorporación del cuerpo policial y ejército, la formación y capacitación de aspirantes a la policía, el ejército o IMPET, la evaluación del estrés policial, efectos mentales, la prevención, todo lo relacionado con investigación criminal y apoyo a agentes en unidades especializadas, y aquí tiene que ver mucho con la psicología operacional, contrainteligencia y contraterrorismo. Continuando, tenemos la psicología criminológica, el fenómeno psicológico que interviene en la etiología psicológica del comportamiento criminal, estudia las causas, consecuencias y todas las teorías relacionadas con el crimen, es decir, estudia al crimen, al criminal y a la víctima. Y la psicopatología criminal, por supuesto. Dentro de sus ámbitos de actuación está el consultar, el diseñar y analizar las políticas criminales, la elaboración de perfiles y autopsias psicológicas, la intervención psicológica del delincuente, el estudio de personalidad del criminal. También trabaja todo lo que es docencia e investigación. Claro que esta docencia e investigación se trabaja también en los otros subcampos de aplicación. Precisamente nosotros como docentes hacemos parte de ese ámbito de actuación, y también en programas y campañas de prevención social para la criminalidad. Tenemos la psicología penitenciaria, cuyo fenómeno psicológico intervenir es el estudio psicológico de la evaluación y tratamiento de las personas privadas de la libertad, y esto incluye todos los procesos de adaptación al contexto penitenciario para disminución de la prisionalización. Entonces aquí dentro de los ámbitos de actuación está trabajar todo lo relacionado con la resocialización a través del tratamiento penitenciario. Digamos que el psicólogo jurídico aquí hace un trabajo muy importante en el desarrollo de los programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario, y por otro lado hace la intervención psicojurídica buscando que el privado de la libertad tenga una buena adaptación al contexto penitenciario,
eh, ayudándola a disminuir su prisionalización cuando el privado de la libertad ingresa a los establecimientos penitenciarios. El psicólogo lo que hace es orientarlo, hacer una orientación psicojurídica de a dónde llegó, cuál es el reglamento, cuáles son las normas, cómo se va a regir el tratamiento penitenciario, cuáles son el reglamento de régimen interno de cada establecimiento, y todo esto relacionado con sus beneficios y su condena. También trabaja todo lo relacionado con estudios de reincidencia criminal, estudios de personalidad del penado, la evaluación a la reincidencia, y aquí tiene que ver muy también dentro del tratamiento penitenciario está el postpenitenciario, que es una vez que sale del privado de la libertad, puede ingresar a los programas postpenitenciarios para la inclusión social. Continuando, tenemos unas categorías emergentes de la psicología jurídica, como son la psicología jurídica del tránsito vehicular terrestre, donde lo que busca estudiar son los procesos psicológicos subyacentes al comportamiento humano en el contexto del tránsito, el transporte y la movilidad. Su ámbito de aplicación es la evaluación de conductores en los centros de reconocimiento, el estudio e investigación de las causas psicológicas de los accidentes y de los factores de riesgo en la conducción, campañas de prevención. También hace estudios en todo lo relacionado con el transporte escolar y de menores y colectivos de personas en general, el diseño de estrategias relativas a las normas y reglas reguladas por el tránsito. Otra categoría emergente de la psicología jurídica es la adicción y sus repercusiones legales. ¿Cuál es el fenómeno psicológico que interviene? Busca la aproximación teórica, la perspectiva psicojurídica de la adicción a sustancias psicoactivas, sus causas, sus consecuencias y su tratamiento. La normativa para la prevención y el control de consumo de sustancias psicoactivas por efectos económicos y culturales. Es muy importante diferenciar este subcampo de la clínica, ¿sí? Porque que más que hacer atención directamente, lo que se hace en la psicología jurídica es precisamente a partir del marco legal para la prevención al consumo de sustancias psicoactivas, trabaja todo lo relacionado con prevención y todo lo relacionado con la normatividad, y también como tenemos claro que relacionado con la adicción está también el delito, entonces trabaja todo y hace investigaciones y trabaja en torno a la relación existente entre la adicción y el delito. ¿Cuáles son sus ámbitos de aplicación? Participar también en el diseño de políticas integrales para la prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas, en el estudio de la reincidencia en el consumo y riesgos de propiciar la vinculación con conductas criminales, y en programas para la prevención del consumo en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y en el sistema penal penitenciario. Entonces, estos son los subcampos de aplicación de la psicología jurídica. Entonces, como se trata de revisar los campos de actuación, recordemos que el primer caso se llama Comprendiendo la realidad de la violencia de género y nos hablaba de una familia, la familia Méndez García, donde pues había un papá de nombre Arturo Méndez, una mamá Marta García, y pues ellos dos tenían un menor, un hijo de nombre Sebastián Méndez, de 7 años de edad. Importante la edad del menor, ya lo vamos a ver, teniendo en cuenta pues la forma en la que actuamos nosotros los psicólogos jurídicos, teniendo en cuenta que pues nosotros damos respuesta a los espacios jurídicamente controlados. Es ese reconocimiento de la psicología en esos espacios, los espacios que están controlados desde la dinámica jurídica, en el caso de nosotros, pues, de Colombia. Entonces, ¿qué tenemos de este caso? Que el señor Arturo Méndez ha intentado golpear a la señora Marta García, la ha humillado diciéndole que no colabora en el hogar, que ya está cansado de que él sea el que tiene que dar todo en la casa, que ella no está haciendo nada. También ha reportado que realmente pues ella siendo mujer pues no tiene derechos, porque los derechos los tienen son los hombres alrededor de los núcleos familiares. ¿Qué más tenemos? Bueno, digamos que siento que eso nos marca la pauta para entender el área de aplicación, que es la psicología jurídica de la familia, género y menores.
¿Qué tenemos acá? Pues acá tenemos una vulneración de todo el marco legal básico de la familia. Básicamente tenemos la violación de un derecho constitucional base, que es el que está tipificado por el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, que dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y bueno, un momento, digamos que acá tengo la Constitución y mejor hagámosle lectura clara a ese pedacito. Miren, el artículo 42 dice en una parte: las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja, y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Si ustedes se dan cuenta, ese respeto recíproco pues ya se perdió. Entonces sería una de las circunstancias que hay que restablecer. En ese orden de ideas tendríamos que empezar a hablar de lo que es el restablecimiento de derechos, cómo de alguna manera existe dentro de las posibilidades del psicólogo jurídico el actuar en pro de que esos derechos que han sido violados y vulnerados pues vuelvan a existir en la persona que los merece, en la persona que está acreditada para recibirlos y para actuar frente a ellos. ¿Qué hacemos los psicólogos jurídicos en ese orden de ideas? Reconocer pautas de comportamiento. Recuerden que lo nuestro es el comportamiento humano, que permita que esos derechos vulnerados vuelvan a activarse. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué podría hacer ese señor o qué podría hacer esa señora en pro de solicitarlos? ¿Sí? ¿Qué existe en el marco, en la plataforma en la cual nosotros estamos para que esa señora los solicite y para que el señor que ha sido el que los ha vulnerado pues obviamente haga dentro de su repertorio conductual lo pertinente para que pues esos derechos vuelvan a activarse en el campo cognitivo comportamental de su esposa, en pro de que pues esas vulneraciones no vayan a afectar más allá de lo que ya han afectado a esa señora, porque pues si nos ponemos a pensar, pues esa señora o en esa señora ya pueden existir vulneraciones, teniendo en cuenta que pueden haber signos ya psicológicos fuertes, sobre todo encaminados a la depresión, a la ansiedad, al estrés. Bueno, ella ya reporta que ha perdido su paz, que se ha sentido deprimida, cansada y abrumada, y tal vez pues esa narrativa responde a lo que yo les había dicho anteriormente. Puede haber que ya hayan síntomas o signos que respondan ya a una sintomatología psicológica a la cual hay que poner la atención. Con respecto al menor, ¿qué sucede? Que el menor ha sido víctima y al estar presente en ese marco conflictivo, ¿sí? Eso ya lo hace víctima. ¿Y por qué? Los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes están tipificados en el artículo del 17 al 37 de la Ley 1098 del 2006, la Ley de Infancia y Adolescencia. Básicamente, si nos pasamos a leer esos 20 artículos, nos vamos a dar cuenta que los niños tienen unos derechos, pues que obviamente han sido vulnerados en este menor, en Sebastián, teniendo en cuenta pues el marco relacional de esa familia en este momento. Tiene como título Las secuelas de una confrontación armada, y nos habla de un señor de nombre Jacinto Morales, el cual pues en una confrontación armada muere. Fueron testigos de dicha muerte. En medio, vuelvo y repito, de una confrontación armada, su esposa y sus 3 hijos, los 3 menores de edad. Entonces, aquí también tenemos que, de manera importante frente a lo disciplinar, lo que ya expliqué, los peritajes por daño psíquico, porque aquí pues inmediatamente muere un miembro de la familia que es básico, teniendo en cuenta que es el padre de familia, y que
fuimos testigos de la manera en que murió y de la manera tan agresiva como murió, porque fue asesinado con arma de fuego, en medio de un conflicto armado, pues esa circunstancia testimonial inmediatamente me empieza, o puede, desde una probabilidad importante, generar un daño psicológico tanto para la esposa como para los hijos. Si nos ponemos a pensar y ponemos a reconocer lo que dice el caso, pues sí, tenemos de por medio un diagnóstico de estrés postraumático. Entonces, ¿por qué es importante este peritaje? No solamente para reconocer que el estrés postraumático existe, sino que empezó a existir temporalmente, o que se relaciona temporalmente con el momento en el que esta persona fue muerta. Como si volvemos al ejemplo que yo les daba de la línea recta, cómo esa línea recta existe y se vuelve curva, lo que ejemplifica el estrés postraumático es en el momento en el que sucede el hecho en el cual termina muerto el esposo y el papá de esos menores. Entonces, la pericia por daño psico y por ende la acción del psicólogo jurídico como perito vendría siendo base en este caso. Y pues, acá pues también tenemos unos derechos vulnerados. Entonces, hablar de un restablecimiento de derechos sería base, y pensar en un ejercicio de reparación a través de procesos de justicia restaurativa, ¿sí? Pues muy seguramente nosotros no vamos a acceder a esa persona que mató a ese papá y ese esposo, pero pues las reparaciones no solamente son reales, también son simbólicas. Entonces considero que generar un ejercicio o un escenario de justicia restaurativa simbólico podría ser importante, pues, para que estas personas lograran hacer el cierre y no quede tan abierta esa circunstancia de que ese esposo y ese papá fue muerto desde una circunstancia injusta, que logre generar como esa reparación desde el simbolismo, teniendo en cuenta pues las características de este caso, donde pues acceder al victimario va a ser difícil o imposible. ¿Esto por qué? Pues porque las reparaciones reales tienen que ser ejecutadas por el agresor, directamente por el agresor, y pues aquí acceder al agresor pues no sería posible. ¿Qué más tenemos de este caso? Bueno, que hay menores. Entonces digamos que aquí también valdría lograr hacer en el marco de la psicología jurídica, aplicada al derecho penal, el hecho de reconocer que el artículo 44 del Código del Procedimiento... Mentiras. Que el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia ¿sí? O sea, es de base, es constitucional. Establece que la prevalencia de derechos de todo niño, niña y adolescente. Y teniendo en cuenta que hay niños, y pues es urgente, es emergente el hecho de darle atención a este caso. El tercer caso tenemos como título la tortura, maltrato con intención desconocida. Entonces, pues para que nos vayamos enfocando y centralizando, aquí tenemos una circunstancia específica, y es que hay tortura. ¿Qué tenemos? Que el indígena Oliverio Caicedo se le detectaron unas marcas de agresión en la espalda producidas por quemaduras. Entonces, es reconocer aquí el marco constitucional, ¿sí? El psicólogo jurídico en el marco constitucional y el psicólogo jurídico en el marco penal. Voy a explicar primero el marco penal. ¿Qué pasa?
que este señor, el señor Oliverio, es víctima de 2 delitos tipificados en el Código Penal, en la Ley 599 del 2000, el Código Penal colombiano. Uno está en el artículo 239, que es el hurto. ¿Sí? Ahí el artículo 239 del Código Penal es el que tipifica el hurto como delito. Y el 178 es el que tipifica la tortura como delito. En ese como delito penal. Entonces, pues acá también la importancia de peritar por daño, reconocer que la vida de este señor tenía una normalidad dentro de sus rutinas, ¿sí? Recuerden la línea recta, y que llega un momento X, que es cuando este señor lo atracan y lo torturan, cuando esta vida se le empieza a abrumar psicológicamente. Ahí hay un reporte claro de eso, y es que ya le da miedo salir, porque le da miedo ser atacado nuevamente. Entonces, ahí ya hay una pauta, un reporte que nos podría empezar a hipotizar que aquí tenemos posiblemente un estrés postraumático. ¿Qué es muy importante de este caso? Pues un elemento del cual ya hemos hablado, sobre todo lo tocamos en el primer caso, que es la asesoría de la ley y la norma. Sentando nosotros psicólogos jurídicos, favorecer el manejo de nuestras competencias comunicativas y explicarle a Oliverio cómo pues ha sido víctima de unos delitos y cómo pues obviamente eso tiene unas repercusiones penales. En prueba pues que esta persona proceda de acuerdo a la ruta que nosotros vamos a orientar a poner las demandas respectivas y pues a solicitar a las autoridades se haga justicia. También pues podemos orientar cómo se pueden recaudar unas pruebas, ¿sí? Cómo pues en este momento se requieren 2 cosas importantes. Primero, una valoración psicológica, y sobre esa valoración, porque muy seguramente vamos a encontrar signos y síntomas psicológicos teniendo en cuenta lo que él ya está reportando le está pasando, la afectación que tiene. Sobre ese dictamen, pues montar la pericia sobre daño psicológico. También que es importante también reconocer, digamos que dijimos que aquí había dos circunstancias importantes, ¿no? Lo penal y lo constitucional. ¿Qué pasa con lo constitucional? Hay una figura que es el bloque de constitucionalidad, es una figura francesa que se adopta dentro del marco legal colombiano a través de la Constitución Política de Colombia en el artículo 93 de la Constitución. Básicamente, ¿qué dice el artículo 93? El artículo 93 establece que toda convención firmada y ratificada por Colombia, pues tiene su normatividad, tiene razón o tiene que ser aplicada en el eje nacional. Una de las primeras convenciones que fue firmada y ratificada por Colombia pues fue la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Eso ocurrió pues al final de la Segunda Guerra Mundial en 1948. Básicamente, teniendo en cuenta que el artículo 93 existe, pues le da marco de aplicación a dicha convención. Y dicha convención pues que establece en el artículo 5, que nadie será sometido a torturas. Esto es base. ¿Por qué? Porque son los derechos humanos, son los derechos inherentes a nuestro nacimiento y a nuestra existencia. Entonces, como dentro de esos derechos está el hecho que a nadie le puede torturar, pues es muy importante reconocerlo no solamente desde el 178 del Código Penal, que tipifica la tortura, sino desde el artículo 5
de la Convención Internacional de los Derechos Humanos, que se me tiene en cuenta a mí como colombiano, teniendo en cuenta que existe el artículo 93 de la Constitución, el cual establece que todo convenio firmado y ratificado por Colombia, pues se tendrá en cuenta en el ordenamiento nacional. Eso pues. El siguiente caso, que habla de un contexto específico, que es el contexto penitenciario carcelario, y que se titula Resocialización, viviendo en mi propio mundo, nos habla de un joven que se llama Alirio Meneses y nos muestra dentro de sus narrativas una circunstancia específica que es vista y estudiada por la criminología aplicada a la psicología jurídica. ¿Por qué? Porque esto no solamente tiene que ver con tratamiento penitenciario y carcelario, sino con el hecho de que si se hubiese hecho lo pertinente y es reconocer cómo el perfil de este muchachito desde chiquito pues daba pie para pensar que había que generar un proceso preventivo con él, bien sea psicológico y psiquiátrico, ¿sí? O sea, con medicamentos. De pronto pues hubiésemos podido prevenir lo que está pasando con él. ¿Y qué es lo que pasa con él? Pues que está pagando una pena privativa de libertad. ¿Y por qué digo lo del perfil? Pues porque como él mismo narra, o sea, una de las... él era terrible. ¿Y qué habla de terrible? Pues de cosas realmente que hablan del irrespeto por el derecho de los demás de una manera superior. Él quemaba a los demás, quemaba a los otros niños, y encontraba placer en eso, y encontraba placer en darle muerte a animalitos. Entonces, digamos que sobre todo esas dos pautas, encuentro yo ahí en ese caso, hacen parte de un perfil criminal, y pues por ende, si vamos a hablar de las áreas de aplicación de la psicología jurídica, aquí entraría de una manera muy importante el reconocer la manera en la que el psicólogo jurídico puede hablar del diseño de perfiles criminales. Y mucho, o sea, aquí también encontramos un esbozo de lo que es la investigación al interior de la psicología jurídica, y mucho como esa investigación se justifica en pro de prevenir la conducta delictiva. Además de eso, tenemos dos áreas de aplicación de la psicología jurídica. Teniendo en cuenta que esto pasó desde pequeñito y él empezó a tener conflicto con la ley penal desde pequeñito, pues está ahí inmerso, el papel de la psicología jurídica dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces no estamos hablando del sistema penal aún, sino de esa circunstancia que puede existir entre los 14 y los 18 años si una persona tiene conflictos con la ley penal. ¿Por qué? Porque si sucede entre este marco de edad, entre los 14 y los 18, pues sucede cuando esa persona es menor de edad. Entonces, teniendo en cuenta la forma en la que pues el sistema de desarrollo humano concibe a esa persona, aún no se le aplicaría el sistema penal ordinario, sino un sistema penal especializado para adolescentes, que se llama en Colombia el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Y cuál sería el papel del psicólogo jurídico? ¿O cuál es el papel del psicólogo jurídico en los centros en los cuales atienden este sistema? El diseño de programas de tratamiento especializados para este sistema, que cumplan con 3 herramientas. Básicamente el libro 2 de la ley 1098, que es donde está tipificado el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, establece que los programas y planes de este sistema tienen que cumplir con un fin protector, educativo y restaurativo. Y pues el psicólogo jurídico entraría a cumplir con que los planes y proyectos del sistema pues cumplan con este marco legal, con la circunstancia protectora, educativa y restaurativa que deberían tener estos programas. Y ya luego, pues, digamos que de una manera más clara, está el papel del psicólogo jurídico
diseñando los programas de tratamiento penitenciario, tanto de manera individual, porque como ustedes se dan cuenta, el caso habla de que la psicóloga lo atiende de manera individual en el consultorio, tanto de manera grupal, porque los programas, antes que de manera individual, teniendo en cuenta el funcionamiento de las cárceles, funciona es más de manera grupal. Y pues que en el caso real y específico, los programas de tratamiento penitenciario aplicados fueron diseñados por el Laboratorio de Psicología Jurídica de la Universidad Nacional de Colombia, en cabeza del psicólogo, y eso si los quieren buscar porque en internet hay mucho material de él, en cabeza del psicólogo José Ignacio Ruiz, un psicólogo jurídico muy importante frente a lo que ha venido siendo el desarrollo de la psicología penitenciaria en Colombia. El caso que se titula Situación alternativa de conflicto, mediación. Ejemplificando, pensemos que dos partes están hablando de una cuerda, cada una hacia su lado, ¿sí? Y por ende esa cuerda está tensa, ¿sí? Entonces ese vendría siendo el escenario en el que es pertinente aplicar la mediación. Cuando yo estoy cogiendo de mi lado y la otra persona lo está cogiendo del suyo, y pues obviamente ahí tenemos un conflicto que no va a ser solucionado. ¿Cómo se solucionaría? Pues obviamente bajo un sistema de diálogo y por ende de comunicación. Ese dato es importante, la comunicación en este caso, en el cual reconozcamos por qué hablo tan fuerte hacia mi lado, ¿sí? Y reconozcamos cómo sí puedo ceder un poco. Cuando la parte A cede y la parte B cede, pues esa cuerda que está tan tensa, pues va a dejar de estarlo. Y el conflicto va a empezar a desaparecer. Entonces, pues aquí tenemos un conflicto que se desarrolla porque una señora percibe que una vecina está siendo muy coqueta con su esposo, ¿sí? Y pues no se ha dado el pie para conversarlo. De forma tal de que sí viene siendo importante lo que ellas hicieron, y es ir a un centro de conciliación donde a través de un mediador, que termina siendo un psicólogo jurídico el pertinente, pues puedan solucionar el conflicto a través pues de unas fases dadas precisamente por la psicología jurídica. Hay un español que se llama Eric García López. Él ha documentado muy bien cómo se debe hacer la mediación en la psicología jurídica. Si ustedes lo ponen en internet, muy seguramente van a encontrar cosas de él relativas a la mediación. Eric García López. Y si quieren hacer un esfuerzo mayor, hay un libro de manual moderno que se llama así, Mediación, Perspectivas de la Psicología Jurídica, de Eric García López. Entonces, ese tipo de documentos, que obviamente nos hablan del papel de la investigación al interior de la psicología jurídica, nos van a permitir reconocer un protocolo de cómo se debe aplicar la mediación y cómo tiene que ver con el hecho de reconocer fases en las cuales vamos a reconocer la comunicación como un ente fundamental y el respeto a la misma como base para poder solucionar el conflicto. Entonces, digamos que si es de hablar de un marco de acción del psicólogo jurídico, hablar de mediación sería base, fundamental.